i99 presenta las 99 mejores noticias del año. A partir de este momento, recordaremos cada uno de los acontecimientos a nivel nacional e internacional que marcan un antes y un después en la historia de nuestro país. Sucesos en el ámbito político, económico, social, cultural, de espectáculo y deportivo que generaron expectativa y que sin duda despertaron el interés para ser difundidos y analizados. Llegamos a ustedes gracias al auspicio de Telconet Latam, 26 años evolucionando contigo. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti. CNT, conexiones para siempre. Interagua, siempre contigo. Alcaldía de Guayaquil. Atún Isabel, come sano, come bien. Nuevo año, campaña electoral a toda marcha. El año arrancó en paralelo con la campaña electoral para elegir a la fórmula triunfadora de entre 16 binomios registradas ante el Consejo Nacional Electoral, en representación de partidos y movimientos políticos que solo o en alianzas inscribieron también a sus candidatos para captar 137 curules en la Asamblea Nacional y 5 representaciones ante el Parlamento andino. El calendario electoral determinaba que la etapa proselitista de la primera vuelta se extendía del 31 de diciembre del 2020 al 4 de febrero de 2021. La campaña se desarrolló en medio de la pandemia generada por el COVID-19, lo que limitó los recorridos de los candidatos, los mítines y las visitas a territorio. Las organizaciones políticas y los estrategas recurrieron a la utilización de las redes sociales y las plataformas digitales como fórmula de apoyo, en un proceso atípico marcado por la crisis sanitaria, la afectación económica y la falta de empleo de un amplio segmento poblacional. Estreno de los debates presidenciales. El Consejo Nacional Electoral anunció la realización del debate de primera vuelta a través de un comité especial para diseñar el formato, contenido y todos los mecanismos para su realización. Debido a la cantidad de postulantes, el debate se realizó en 2 jornadas, el 16 y 17 de enero. El orden de entrada e intervención fueron definidos a través de un sorteo ante un notario público. Los debates fueron transmitidos de manera simultánea en cadena nacional, a través de los medios de comunicación radiales y televisivos del país. Antes y después de los debates se suspendió la propaganda electoral. El debate inició con una reseña de cada candidato. Los candidatos fueron divididos en 2 grupos de 8 candidatos cada uno. Voto asistido y voto en las cárceles. La votación de primera vuelta inició en sí el 4 de febrero, con el sufragio de las personas privadas de la libertad en los centros carcelarios del país. Al día siguiente, esto es el 5 de febrero, los brigadistas del Consejo Nacional Electoral receptaron el voto en casa o voto asistido a las personas que adolecen enfermedades catastróficas o algún tipo de discapacidad y se habían inscrito en ese formato. Elecciones de primera vuelta electoral. La totalidad de los ecuatorianos habilitados acudimos masivamente el día domingo 7 de febrero a las urnas. El padrón electoral habilitó a 13.107.457 votantes en las 4 regiones geográficas y en el exterior. Debido a que ningún binomio obtuvo la votación suficiente para ganar en primera vuelta, la ley electoral determinó la realización de un balotaje. Los resultados en primera fase ubicaron al binomio Andrés Arauz-Carlos Rabascal de Unes a la cabeza con 3.033.791 votos, esto es, el 32.72% de los sufragios, seguido de la fórmula Guillermo Lazo-Alfredo Borrero de la Alianza Creo Partido Social Cristiano, que obtuvo 1.830.172 votos, esto es, el 19.74% de la votación. Estas candidaturas calificaron para medirse en la contienda definitiva. Infierno en las cárceles. Una masacre carcelaria ocurrida el martes 23 de febrero, producto de una serie de amotinamientos en varios centros penitenciarios del país, dejó el lamentable saldo de 79 muertos y encendió las alertas de lo que se convertiría en una verdadera pesadilla con episodios recurrentes. La ola de violencia comenzó en el Centro de Privación de Libertad Masculino Guayaquil número 1, Penitenciaría del Litoral, y se extendió al Centro de Privación de Libertad Regional Guayas número 4. Luego se reportaron amotinamientos en el Centro de Privación
prisión de libertad de Azuay número 1, cárcel de Turi, a las afueras de la ciudad de Cuenca, y en el centro de privación de libertad regional Latacunga en la provincia de Cotopaxi. Las autoridades consideran que estas acciones no ocurrieron de forma aislada, sino que se las cataloga como una acción concertada de bandas criminales. La principal organización criminal asociada a estos motines es la banda Los Choneros. Como producto de los motines, se fueron reportando varias personas privadas de la libertad o presos que habían sido heridos y otros fallecidos. La prensa nacional e internacional ha catalogado a estos acontecimientos como los peores amotinamientos carcelarios de la historia del país. Nuevamente, de cara a la campaña de segunda vuelta. Entre el 16 de marzo y el 8 de abril se desarrolló la campaña electoral de segunda vuelta. Esta vez fueron dos fórmulas, dos visiones del país, dos modelos que en una campaña corta pero intensa buscaron cautivar al electorado que en primera vuelta se inclinó por los otros aspirantes. Nuevamente en pandemia, las herramientas tecnológicas reemplazaron a la tarima y las redes sociales y el TikTok irrumpieron en la campaña. La notoria polarización se trasladaba a todos los espacios de discusión en el país. Las propuestas demagógicas y populistas eran parte del baratillo de ofertas en una lucha sin cuartel que ofrecía la opción de anclarnos en el modelo del llamado socialismo del siglo XXI o buscar una opción plena en libertades y decididamente abierta a fortalecer la economía y crear nuevas fuentes de empleo. Debate presidencial de finalistas. Tal como ocurrió en primera vuelta, el Consejo Nacional Electoral incluyó el debate que esta vez puso cara a cara a los finalistas de la segunda vuelta electoral. En los mismos estudios de TC Televisión se encontraron Guillermo Lasso y Andrés Arauz el día 21 de marzo y la frase "Andrés, no mientas otra vez" marcó la pauta que tomó ese último tramo de la campaña. Muchos sostienen que tal como ocurrió en las presidenciales de 1984, el cara a cara de los finalistas fue determinante a la hora de que los indecisos definieran su voto. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. Cambió la forma de hacer negocios. Cambió la forma de aprender. La forma de cuidarnos. Cambiaron las oficinas y las salas de reuniones. Y aunque los cambios siempre son un desafío, el éxito está en contar con el aliado correcto. En utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quieres ser mañana. El momento es ahora. Telconet Latam. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti. CNT, conexiones para siempre. La app de Interagua se renueva. Descubre las nuevas funciones y actualizaciones que te ayudan a realizar tus trámites desde la comodidad de tu hogar, las 24 horas del día. Lleva el control de tus consumos, mantén tus pagos, conoce en tiempo real lo que pasa en tu sector, resuelve tus consultas con nuestros asesores en línea. Y ahora nuestra nueva agente virtual Suri está lista para resolver cualquier solicitud por WhatsApp al 098 50 14 69 3. En la aplicación móvil, página web o en nuestras redes sociales. Mantén el control del agua con las soluciones inmediatas que Interagua trae para ti. Descarga la aplicación de Interagua, disponible para Android y iOS. El COVID no se ha ido, sigue aquí. Por eso, debemos continuar cuidándonos, respetando el distanciamiento, usando mascarilla y vacunándonos. Hazlo por ti y por tu familia. Si sientes síntomas, realízate las pruebas en los siguientes puntos de atención. Y para vacunarte, acude al punto de vacunación municipal en Mucholote. Guayaquil se vacuna. Alcaldía de Guayaquil. Atún Isabel, come sano, come bien. Seguimos con más de I99. ¡Qué buena radio! Fin de espacio publicitario. Llegó la hora decisiva en segunda vuelta. El 11 de abril se realizó la votación de segunda vuelta en la que Guillermo Lasso, candidato de la alianza entre el Movimiento Creo y el Partido Social Cristiano, ganó la contienda al alcanzar 4.656.426 votos. Esto es el 52,36% de los sufragios, contra Andrés Arauz, el candidato del correísmo Coalición UNES, que obtuvo 4.236.515 votos, es decir, el 47,64% de las adhesiones.
Desaciertos de la era Moreno en tiempos de pandemia. En medio de la actividad política proselitista que cubría el país, el gobierno de Lenín Moreno cerraba su ciclo de inestabilidad, debilidad y denuncias de corrupción que salpicaban a su entorno más cercano. La entrega de hospitales a grupos asambleístas y el desacertado manejo de la pandemia y mal manejo del inicio del plan de vacunación merecieron el repudio ciudadano. Tal fue la crisis en el campo de la salud que en el intervalo de la crisis epidemiológica, el país tuvo 5 ministros de salud. Rodolfo Farfán, por ejemplo, que fue uno de los secretarios de esta cartera de Estado, no llegó a cumplir 20 días en funciones. Inicio del nuevo periodo legislativo. Se rompen los acuerdos previos. El 14 de mayo, los 137 asambleístas electos, el 7 de febrero, 15 representantes nacionales, 116 provinciales y 6 de la circunscripción del exterior asumieron sus curules e iniciaron el nuevo periodo legislativo. Un acuerdo previo trabajado entre CREO, el Partido Social Cristiano y UNES se desbarató a última hora y en la sesión inaugural dirigida por la representante más votada, la asambleísta de UNES, Pirina Correa, no se alcanzaron los apoyos suficientes para elegir a las principales autoridades del Parlamento, armar el Consejo Administrativo de la Legislatura, CAL, y reestructurar las comisiones especializadas de la Asamblea. La sesión fue clausurada sin alcanzar consensos para continuarla al siguiente día. CREO, Pachacutic, Izquierda Democrática e Independientes afianzan mayoría en la Asamblea. El día sábado 15 de mayo, en medio de los cabildeos entre los dirigentes de las diversas bancadas parlamentarias, un nuevo acuerdo político tomó forma, y esta vez entre la bancada del Acuerdo Nacional BAN, que suma a los parlamentarios de CREO y los representantes de organizaciones territoriales e independientes, más Pachacutic y la Izquierda Democrática, viabilizando la elección de Guadalupe Llori, de Pachacutic, como la presidenta de la Asamblea Nacional y entregando una vicepresidencia a la Izquierda Democrática y la otra al grupo de legisladores del BAN. Se consiguió además la integración del Consejo Administrativo de la Legislatura CAL y las 15 comisiones especializadas. Se marcaba un hito con la elección de una mujer e indígena al frente de la presidencia del Legislativo. Posesión de los parlamentarios andinos. Entre los aplausos de los dirigentes de las bancadas, la Asamblea posesionó el día miércoles 19 de mayo a los 5 representantes del Ecuador ante el Parlamento andino. Se trata de los correístas Verónica Arias y Virgilio Hernández, Cristina Reyes del Partido Social Cristiano, Miriam Cisneros de Pachacutic y Paul de San Blanc de la Izquierda Democrática, que en el proceso electoral de primera y junto a los asambleístas nacionales y provinciales habían conseguido el apoyo popular y dicha representación. Toma de juramento y posesión de Guillermo Lasso ante la Asamblea Nacional. El 24 de mayo, el binomio ganador de la lid presidencial Guillermo Lasso-Alfredo Borrero acudió hasta la Asamblea Nacional para juramentar su mandato constitucional e iniciar la gestión administrativa de 4 años que les encargó el pueblo ecuatoriano. Ante mandatarios, amigos, representantes diplomáticos, jefes de delegaciones de naciones extranjeras y autoridades nacionales, se cumplió la posesión de los nuevos gobernantes. El discurso de rigor de Lasso, evocando en algunos pasajes la memoria del presidente Jaime Roldós Aguilera y su nada disimulado apego familiar y muestra de cariño permanente a la primera dama María de Lourdes Alcíbar, fue parte del sello distintivo de la ceremonia. Suscripción de los primeros decretos presidenciales. Luego de la toma de posesión, el presidente Guillermo Lasso firmó los primeros decretos ejecutivos que incluyeron la puesta en vigencia del Código de Ética Gubernamental y la designación oficial de sus principales colaboradores que integrarían el gabinete de ministros. El gobernante firmó un decreto por el cual derogó el reglamento para la aplicación de la ley de comunicación conocida como Ley Mordaza y anunció el envío a la Asamblea Nacional del proyecto para derogar dicha normativa. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. Cambió la forma de hacer negocios. Cambió la forma de aprender. La forma de cuidarnos. Cambiaron las oficinas y las salas de reuniones. Y aunque los cambios siempre son un desafío, el éxito está en contar con el aliado correcto. En utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quieres ser mañana. El momento es ahora. Telconet Latam. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti. CNT, conexiones para siempre.
La app de Interagua se renueva. Descubre las nuevas funciones y actualizaciones que te ayudan a realizar tus trámites desde la comodidad de tu hogar, las 24 horas del día. Lleva el control de tus consumos, mantén tus pagos, conoce en tiempo real lo que pasa en tu sector, resuelve tus consultas con nuestros asesores en línea. Y ahora nuestra nueva agente virtual Suri está lista para resolver cualquier solicitud por WhatsApp al 098 50 14 69 3. En la aplicación móvil, página web o en nuestras redes sociales. Mantén el control del agua con las soluciones inmediatas que Interagua trae para ti. Descarga la aplicación de Interagua, disponible para Android y iOS. El COVID no se ha ido. Sigue aquí. Por eso, debemos continuar cuidándonos, respetando el distanciamiento, usando mascarilla y vacunándonos. Hazlo por ti y por tu familia. Si sientes síntomas, realízate las pruebas en los siguientes puntos de atención. Y para vacunarte, acude al punto de vacunación municipal en Mucholote. Guayaquil se vacuna. Alcaldía de Guayaquil. Atún Isabel, come sano, come bien. Seguimos con más de I99. ¡Qué buena radio! Fin de espacio publicitario. Posesión del gabinete ministerial. En la primera ceremonia en el Palacio de Gobierno, el presidente Lasso nombró a Fabián Pozo como titular de la Secretaría General Jurídica de la Presidencia de la República. El jurista cuencano se encargó de anunciar los textos de los diferentes decretos. El primer mandatario tomó el juramento a sus colaboradores, quienes deberán cumplir el contenido del Código de Ética. El gabinete quedó integrado en aquel entonces por César Monge como ministro de Gobierno, Manuel Montalvo en la cartera de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Fernando Donoso en Defensa, Simón Cueva en Economía y Finanzas y María Brown en Educación. Además, Marcelo Cabrera en la cartera de Obras Públicas, Patricio Donoso en la de Trabajo, Tangi Vera en la de Agricultura y Ganadería, José Julio Prado en Producción y Comercio Exterior, Jimena Garzón en Salud, Mae Montaño en Inclusión Social y Darío Herrera como ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda. Asimismo, Niels Olsen en Turismo, Gustavo Manrique en Ambiente y Agua, María Elena Machuca en Cultura y Patrimonio, Diana Maino en Telecomunicaciones y Sebastián Palacios en Deporte. Lasso también designó a Eduardo Bonilla como secretario de Comunicación, Ralph Suástegui como secretario general de la Presidencia, Aparicio Caicedo como consejero de Gobierno ad honorem, Bernarda Ordóñez como secretaria de Derechos Humanos y Jairo Merchán como secretario nacional de Planificación. Finalmente, el mandatario designó a Luis Alberto Pachala como secretario de Pueblos y Nacionalidades y a Alejandro Rivadeneira como secretario de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Primera reunión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado COSEPE. La misma noche del 24 de mayo, día de posesión de Lasso, convocó la primera reunión de las autoridades del Consejo de Seguridad Pública y del Estado COSEPE, máximo organismo que asesora al mandatario en temas de seguridad y en situaciones de emergencia y que desde el año 2009 reemplaza al COSENA. En la cita participaron el vicepresidente de la República, Alfredo Borrero. En aquel entonces, los ministros de Defensa, Fernando Donoso, de Gobierno, César Monge, el secretario general de la Administración Pública y de Gabinete de la Presidencia, Iván Correa, la comandante general de la Policía Nacional, Tania Varela. Además, acudió la fiscal general del Estado, Diana Salazar, la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, entre otras autoridades de Gobierno y Estado. El presidente Lasso resaltó la importancia del trabajo articulado e institucional para garantizar la seguridad pública de Ecuador. Todas las instituciones del Estado debemos trabajar juntos para defender a los ciudadanos y que así puedan tener una vida digna, con tranquilidad y paz, indicó. También anunció en ese encuentro que no dudaría en pedir ayuda a países amigos como Colombia y Estados Unidos para enfrentar al crimen transnacional organizado. Fin del mandato y adiós a Lenín Moreno. Las paradojas del destino determinaron que el mismo 24 de mayo del 2021, dos figuras públicas transitaran caminos opuestos. Guillermo Lasso iniciaba su mandato y Lenín Moreno dejaba el cargo. Su gobierno, carente de liderazgo y marcado por la indecisión, quedaba registrado en la historia política del Ecuador, con el lapidario margen de credibilidad del 6,6% que le otorgó la firma Sedatos al 5 de mayo, a pocos días de fenecer su administración. La inestabilidad entre su equipo de gobierno y los ministros se trasladó a la vicepresidencia de la República, que durante su mandato de 4 años estuvo a cargo de Jorge Glass, María Alejandra Vicuña, Otto Sonnenholzner y María Alejandra Muñoz.
Lanzamiento de la campaña de vacunación. Promovido insistentemente durante la campaña, el tema de la vacunación masiva constituía un imperativo nacional. Bajo el liderazgo del presidente de la República, Guillermo Lasso, el día lunes 31 de mayo, desde las instalaciones de la Universidad Politécnica Salesiana en Quito, se puso en marcha el Plan de Vacunación 900, proceso de inoculación masiva dirigido a 9 millones de ecuatorianos en 100 días. Quinto puente. La idea de construir un puente sobre el río Guayas para agilizar el ingreso de la carga al puerto de Guayaquil es aplaudida por todos, pero no ha sido concretada por nadie. La iniciativa busca evitar que la carga pesada ingrese a Guayaquil y que llegue de una forma expedita a las terminales portuarias, ahorrando unos 50 millones de dólares anuales a las empresas de transporte pesado. Este es el patrimonio de los generales de la policía que está bajo escrutinio. Según los cálculos del proyecto, el 92% de la carga pesada que va al puerto de Guayaquil se movería por este viaducto, ahorrando un promedio de 40 kilómetros de viaje a los transportistas. Se evitaría que miles de camiones transiten por las calles de Durán y Guayaquil. Incorporación de Alexandra Vela Puga al Ministerio de Gobierno. La noche del miércoles 14 de julio en el Palacio de Carondelet, el presidente de la República, Guillermo Lasso, posesionó a Alexandra Vela como la nueva ministra de Gobierno. El nombramiento de la funcionaria se dio tras la aceptación de la renuncia de César Monge a través del decreto ejecutivo número 117. Durante la ceremonia, el jefe de Estado lamentó la renuncia de Monge. Enfrentaba una batalla grande en su vida y por un sentido de responsabilidad con su esposa e hijos, tuvo que dar un paso al costado. No obstante, calificó como satisfactorio el contar con Alexandra Vela Puga en su gabinete debido a su impecable trayectoria política, que retoma para fortalecer la democracia e institucionalidad en el Ecuador. Vuelve la violencia a las cárceles. Nuevos hechos de violencia se registraron en cárceles de Guayaquil y Latacunga entre el 21 y 22 de julio. El Servicio Nacional de Rehabilitación Social SNAI emitió un comunicado con datos referentes a la situación carcelaria, indicando que tras los actos violentos ocurridos se registraron 22 presos asesinados y 57 heridos. Los nuevos incidentes violentos en los pabellones de mediana y máxima seguridad de estos centros de reclusión fueron atribuidos a la disputa por el control total de los negocios que manejan internamente los miembros de las agrupaciones como los Choneros, Tiguerones y Latin Kings, lo que se trasladó al expendio de drogas y muertes por sicariato a lo largo de todo el país. Luto en el gobierno de Guillermo Lasso. Muere César Monge Ortega. César Monge falleció el 25 de julio en Guayaquil a los 48 años de edad. Padecía de cáncer de páncreas que le fue detectado en julio del año 2020. Desde aquel momento, quien fuera presidente nacional y uno de los fundadores del movimiento Creo, tuvo que pelear dos batallas, la política y la de su salud. Fue el hombre más cercano al actual presidente de la República, Guillermo Lasso, y lo era desde hace años cuando empezaron juntos el proyecto político que llevó al actual mandatario al Palacio de Carondelet. Monge había ocupado cargos importantes en el sector productivo privado, habiendo sido presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura y consultor en el Corpey, entre otros. Se destacó también en el mundo de la comunicación en espacios de radio y televisión como I99. Sus más cercanos colaboradores y amigos lo reconocían como la mano derecha del actual mandatario, acompañándolo en todo momento, incluso después de haber sido diagnosticado con cáncer. Su partida significó también un golpe político, dada su condición de artífice de los preacuerdos políticos encaminados a lograr la gobernabilidad del régimen. El presidente Guillermo Lasso se mostró conmovido e hizo público, a través de un mensaje de la red social Twitter, su sentimiento de pesar por la muerte de su coideario y amigo César Monge. El presidente entrega el proyecto de ley de educación superior a la Asamblea. El presidente de la República, Guillermo Lasso, acudió personalmente hasta la Asamblea Nacional el día martes 17 de agosto para entregar el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior. Se trata de una de las ofertas de campaña del mandatario. Según la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, el proyecto busca transformar el sistema de educación superior bajo los pilares de la libertad y la calidad académica. El gobierno asegura que la propuesta apunta a un nuevo modelo educativo con una verdadera autonomía universitaria, a mejorar el proceso de acceso a la educación superior de manera eficiente y promover la inclusión de los sectores históricamente excluidos. Las reformas, según la Presidencia de la República, pretenden ampliar la oferta académica con mayores oportunidades de estudio para los jóvenes, promover la autogestión de recursos públicos y trasladar el sistema de nivelación y admisión a las universidades y escuelas politécnicas de manera ordenada y transparente.
Primeros 100 días de gobierno. El miércoles 1 de septiembre, el presidente Guillermo Lasso cumplió 100 días en funciones. El mandatario hizo una evaluación de este primer periodo al frente del Ejecutivo en una entrevista transmitida por la cadena televisiva TC Televisión. De entrada, resaltó la ejecución del plan de vacunación 900 contra el coronavirus como punto de partida para la reactivación del Ecuador. En materia de salud, anunció que se trabajaba en un plan integral para el Sistema Nacional de Salud que permita un trabajo coordinado entre el Ministerio de Salud, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el ISFA, el ISPOL y el sistema privado. También habló de la implementación de un sistema más moderno para la adquisición de medicinas. Otro de los proyectos en los que se enfocó es en la reducción de la desnutrición crónica infantil, cuyo indicador nacional bordea el 29%. El objetivo, dijo, era reducirlo en 7 puntos porcentuales en los 4 años de gobierno. También recordó que presentó un primer proyecto de reforma a la Ley de Educación Superior. Sobre su oferta de incrementar el sueldo básico, mencionó que la revisión se hacía cada diciembre y dijo que harían los ajustes prometidos y cumplió. En materia política sobre la relación de fuerzas con el movimiento Creo, el presidente dijo no sentirse solo. Aseguró que en esos 100 días tenía un nivel de aceptación del 74% y que por eso se sentía acompañado del pueblo. Bajas en el gabinete ministerial. Renuncia Mae Montaño. A menos de 4 meses de haber aceptado el cargo para liderar el Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES, Mae Montaño anunció el día 14 de septiembre que el secretario de la Administración Pública, Iván Correa, le había solicitado la renuncia, aduciendo que había mantenido un cierto personalismo estando al frente de la cartera de Estado. En un comunicado, la también ex asambleísta de Creo se refirió sobre su salida, que fue convocada a una sesión de gabinete de ministros por parte del presidente Lasso, con quien conversó normalmente, por lo que asumió que todas las cosas se encontraban en orden. Luego, en un encuentro con Iván Correa, este le manifestó que habían notado que ella había mantenido un cierto personalismo sobre su figura estando a la cabeza de esta cartera de Estado, incluso señalando que podría estar teniendo una agenda propia, lo que se comprobaría por una gigantografía. Ante tal situación, la ahora exministra indicó que el actual mandatario le solicitó unirse a su campaña de segunda vuelta y dijo que él siempre ha tenido claro que ella es parte del movimiento político Cambio Ciudadano que lidera desde el 2018. No obstante, sostuvo que cuando le llegó la propuesta de estar al frente del MIES, el movimiento quedó absolutamente congelado por la ética que un cargo público exige, mencionó. Renuncia de la ministra de Agricultura. La ahora exministra de Agricultura y Ganadería de Ecuador, Tangi Vera, presentó el día 15 de septiembre una carta de renuncia al cargo asumido en el Ejecutivo de Guillermo Lasso desde el pasado 24 de mayo, en medio de protestas de agricultores por los bajos precios de los productos. Estos meses al frente del Ministerio de Agricultura y Ganadería le habían permitido llegar a la ruralidad y estar en permanente contacto con los agricultores y ganaderos, mencionó. De ellos siempre destacó su loable labor. La apertura al diálogo nos permitió, dijo, llegar a consensos sobre aspectos de trascendental importancia para la transformación del sector agropecuario. Así lo sostuvo Vera en la misiva publicada en su cuenta oficial de Twitter. La entonces ministra aseveró que sus líneas de acción fueron en concordancia con el plan de desarrollo del gobierno. He cumplido con uno de mis más grandes propósitos, servir al país desde esta importante cartera de Estado, añadió. Sin embargo, Vera no pudo concretar un acuerdo con los arroceros ecuatorianos respecto al precio del arroz, el cual el gobierno fijó entre 30 y 32 dólares para el saco de 200 libras en lugar de los 35 promulgados por Lasso durante su campaña electoral. La Asamblea no aprueba la proforma presupuestaria 2021. La proforma presupuestaria de 2021 fue rechazada por el Pleno de la Asamblea Nacional. En la sesión del 21 de septiembre, con 77 votos a favor, el Legislativo aprobó una moción para que el gobierno envíe una nueva propuesta de la proforma, que sería aquella que defina los montos que el gobierno destinaría para lo que quedaba de este año y para la programación presupuestaria cuatrianual 2021 al 2024. El presupuesto general del Estado fue enviado por el gobierno el día 22 de agosto. La Asamblea tenía 30 días para aprobarlo o presentar observaciones. Si no cumplía con este plazo al finalizar el periodo, el presupuesto debía entrar en vigencia automáticamente por el Ministerio de la Ley. Sin embargo, hoy el Pleno aprobó la moción presentada por la legisladora de Pachacutic, Mireya Pazmiño, para observar el proyecto y pedirle al gobierno que se ajuste según las observaciones hechas por la Asamblea.
Ejecutivo envió a la Asamblea la ley creando oportunidades. El gobierno barajó todas sus cartas con un propósito claro: lograr que en la Asamblea Nacional haya el respaldo suficiente para aprobar su proyecto insigne, la Ley de Creación de Oportunidades. La jugada inicial la hizo el viernes 24 de septiembre el propio presidente de la República, Guillermo Lasso, quien acudió personalmente al Palacio Legislativo para presentar formalmente su planteamiento que, entre otras cosas, contiene como base la generación de empleos a través de un nuevo código laboral y una reforma tributaria. También toca aspectos económicos, sociales, de seguridad, ambiente e institucionalidad. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. Cambió la forma de hacer negocios. Cambió la forma de aprender. La forma de cuidarnos. Cambiaron las oficinas y las salas de reuniones. Y aunque los cambios siempre son un desafío, el éxito está en contar con el aliado correcto. En utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quieres ser mañana. El momento es ahora. Telconet Latam. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti. CNT, conexiones para siempre. La app de Interagua se renueva. Descubre las nuevas funciones y actualizaciones que te ayudan a realizar tus trámites desde la comodidad de tu hogar, las 24 horas del día. Lleva el control de tus consumos, mantén tus pagos, conoce en tiempo real lo que pasa en tu sector, resuelve tus consultas con nuestros asesores en línea. Y ahora nuestra nueva agente virtual Suri está lista para resolver cualquier solicitud por WhatsApp al 098 50 14 69 3. En la aplicación móvil, página web o en nuestras redes sociales. Mantén el control del agua con las soluciones inmediatas que Interagua trae para ti. Descarga la aplicación de Interagua, disponible para Android y iOS. El COVID no se ha ido. Sigue aquí. Por eso, debemos continuar cuidándonos, respetando el distanciamiento, usando mascarilla y vacunándonos. Hazlo por ti y por tu familia. Si sientes síntomas, realízate las pruebas en los siguientes puntos de atención. Y para vacunarte, acude al punto de vacunación municipal en Mucholote. Guayaquil se vacuna. Alcaldía de Guayaquil. Atún Isabel, come sano, come bien. Seguimos con más de I99. ¡Qué buena radio! Fin de espacio publicitario. La violencia carcelaria sube de niveles y aterroriza al país y al mundo. Una nueva masacre de reclusos ocurrida en la penitenciaría de Guayaquil el 28 de septiembre a causa de enfrentamientos entre bandas criminales al interior de la institución penitenciaria horrorizaba al país y al mundo. Los enfrentamientos dejaron un saldo de 119 reclusos asesinados y alrededor de 80 heridos, lo que la convirtió en la peor matanza carcelaria de la historia del país, además de la quinta peor en la historia de Latinoamérica. Los enfrentamientos entre las bandas iniciaron alrededor de las 9:30 de la mañana del día 28 de septiembre, cuando se escucharon las primeras detonaciones de explosivos dentro de la cárcel y se decidió evacuar el personal administrativo que trabajaba en el lugar. Reclusos de los pabellones 8 y 9 ingresaron al pabellón 5 y atacaron a sus rivales, lo que provocó alrededor de 35 muertes y 48 heridos. Como consecuencia del primer enfrentamiento ocurrido en la mañana, horas después tuvo lugar otro ataque a modo de represalia. El CAL devuelve al Ejecutivo la ley creando oportunidades. Con 5 votos a favor y 2 en contra, el Consejo de Administración de la Legislatura CAL resolvió devolver al Ejecutivo el proyecto de ley de creación de oportunidades que fue presentado el día viernes 24 de septiembre con el carácter de urgente en materia económica. La decisión se tomó el día miércoles 29 de septiembre del 2021 con base en un informe de la Unidad Técnica Legislativa que determinó que el proyecto contenía vicios de inconstitucionalidad, entre ellos que no abarcaba a una materia específica. A favor de la resolución votaron la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori de Pachacutic, la segunda vicepresidenta de aquel entonces, Bella Jiménez Independiente, y los vocales, Darwin Pereira de Pachacutic, Joana Moreira de la Izquierda Democrática y Ronnie Aliaga de UNES. Mientras que el primer vicepresidente, Virgilio Saquicela Independiente, y la vocal por Creo, Natalia Arias, votaron en contra de esta decisión.
Caso Pandora Papers, lo denunció el Consorcio Internacional de Periodistas. Los Pandora Papers o papeles de Pandora son un conjunto de 11.9 millones de documentos filtrados por el Consorcio de Periodistas de Investigación, en coordinación con periodistas de investigación y medios de distintos países, para analizar y publicar historias que sean de interés público. Se anunció su salida el día 2 de octubre y se inició la publicación de notas vinculadas a partir del día siguiente, es decir, el 3 de octubre. La organización describió la filtración de documentos como su filtración más grande de secretos financieros hasta la fecha. En los Pandora Papers, el Consorcio de Periodistas de Investigación trabajó con 11.9 millones de documentos, lo que hace que esta sea la mayor filtración de documentos de sociedades offshore, superando a los Panama Papers, los cuales fueron una filtración de 11.5 millones de documentos confidenciales. La información está relacionada con diversas cuentas en paraísos fiscales de personalidades, políticos y personas con gran cantidad de dinero. En aquel informe se determinó que 35 líderes mundiales escondieron su fortuna en paraísos fiscales. Entre estos se señaló a los mandatarios de Chile, Sebastián Piñera, y de Ecuador, Guillermo Lasso, quien rechazó desde el primer momento dicha publicación, que fue recogida en nuestro país por Diario El Universo. El gobierno divide en tres su ley creando oportunidades. El presidente Guillermo Lasso anunció oficialmente el 16 de octubre su decisión de dividir en tres el polémico proyecto de ley creando oportunidades y presentó 2 de ellos a la Asamblea para el análisis y aprobación. Así lo informó en aquel entonces la Secretaría de Comunicación. 2 de los proyectos fueron remitidos y calificados de urgencia en materia económica, así lo indicaba el documento oficial. Se agregaba que esta decisión se amparaba en que en aquel momento estaba vigente un estado de excepción, declarado mediante decreto que permitía al Ejecutivo remitir 2 proyectos de ley con carácter de urgente. A pesar de los anuncios de rechazo iniciales ante este proyecto, el Ejecutivo decidió enviarlo con carácter de urgente y, en primera instancia, la parte tributaria de la ley, que entró en vigencia por el Ministerio de la Ley. Renuncia el ministro de Defensa Fernando Donoso. La tarde del día lunes 18 de octubre, el presidente Guillermo Lasso firmó el decreto ejecutivo para la designación del nuevo ministro de Defensa, el general en servicio pasivo Luis Hernández, en reemplazo de Fernando Donoso, quien presentó su renuncia. Hernández es un reconocido militar héroe de la guerra del Cenepa en 1995. Tiene experiencia política, ya que fue asambleísta en la Constituyente de Montecristi de 2008. También fue integrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en el 2018. Asumió la cartera de defensa en medio de una crítica situación de inseguridad en el país, como lo reconoció el propio mandatario. Visita del secretario de Estado de Estados Unidos al país. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, visitó oficialmente el país el 19 de octubre para reunirse con el presidente Guillermo Lasso. En sus primeras declaraciones, el jefe de la diplomacia americana hizo un llamado a mantener la lucha contra el narcotráfico y la corrupción, mientras que el mandatario ecuatoriano afirmó que el país daría pasos sustanciales para enfrentar aquellos temas. El encuentro se produjo en el Palacio de Carondelet y sirvió de acuerdo al presidente Lasso para abordar algunos temas de cooperación entre ambas naciones. De su lado, el Departamento de Estado de Estados Unidos destacó que bajo la presidencia de Guillermo Lasso, la cooperación entre Estados Unidos y Ecuador había alcanzado su punto más alto en los últimos 20 años. Valoramos esta relación y buscamos aumentar la cooperación en materia de migración, seguridad, acción climática y economía, mencionó. Radicalización del sector de la CONAIE y permanente amenaza de paro indígena. Aprovechando el recuerdo de lo ocurrido con las protestas de octubre del 2019, el sector más radical de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, convocó a una nueva jornada de lucha el día 26 de octubre. Ese día el paro pasó inadvertido en el país. Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, anunció la noche del día martes 26 de octubre que el Consejo Ampliado Virtual resolvió continuar con otro día de movilizaciones a nivel nacional. Eso luego del análisis de la primera jornada de protestas que, según algunos analistas, fue neutralizada por las divisiones en las mismas organizaciones sociales, los acuerdos alcanzados por el gobierno y la acción de la fuerza pública. Gira del presidente Guillermo Lasso a Europa del 28 de octubre al 7 de noviembre. Del 28 de octubre al 7 de noviembre, el presidente Guillermo Lasso viajó en su primer desplazamiento oficial a Europa, periplo que lo llevó a Glasgow, Reino Unido, y a Madrid, España. El objetivo era participar en la Cumbre Mundial del Cambio Climático, reunirse con principales líderes políticos y empresariales del planeta y promover las inversiones empresariales en el Ecuador. El mandatario viajó con su esposa, María de Lourdes Alcíbar, el canciller Mauricio Montalvo y los ministros de Ambiente,
presidente Gustavo Manrique, de Telecomunicaciones Viana Maino, de la producción Julio José Prado, así como Juan Carlos Holguín, embajador itinerante del Ecuador. Reunión con líderes mundiales. En Glasgow, Escocia, el mandatario ecuatoriano mantuvo encuentros con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el primer ministro de Inglaterra, Boris Johnson, de Francia, Emmanuel Macron, de Canadá, Justin Trudeau, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, así como con líderes empresariales de la talla del fundador de Amazon, Jeff Bezos, entre otros. En las reuniones de alto nivel, planteó la posibilidad de que los países más ricos del mundo coloquen derechos especiales de giro recibidos del Fondo Monetario Internacional en países de renta media como Ecuador, de renta baja también, en función del cumplimiento de determinadas metas del cambio climático. Propuesta para ampliar la zona de protección de las Galápagos. En el marco de la Cumbre del Cambio Climático COP26, Lazo anunció que se ampliará a 60.000 kilómetros la zona de protección marina en las Islas Galápagos, en la que se incluye un corredor en la cordillera de los Cocos hacia los límites con Costa Rica. La implementación de esta nueva zona de protección se convertirá en realidad gracias al compromiso del sector pesquero con la sostenibilidad, una visión conjunta de todos los actores del sector productivo de pesca ecuatoriano, artesanales e industriales. Esta visión, en la que confluyen los objetivos de conservación con los de producción pesquera sostenible, ubican al Ecuador en la vanguardia de los temas de sostenibilidad, ya que con la ampliación el país supera el 16% de sus espacios marítimos jurisdiccionales con nivel de protección, frente al promedio mundial, que es de 3%. Vale decir, la zona protegida pasa de 133.000 kilómetros cuadrados a 193.000 kilómetros cuadrados. Visita de Estado en España y de promoción para las inversiones. En este periplo en Madrid, Lazo, junto con su comitiva, cumplió una agenda oficial con el rey de España, Felipe VI, y con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Paralelamente, indicó su estadía en la capital española para reunirse con empresarios e inversionistas de la península ibérica, interesados en conocer el marco regulatorio y la visión del mandatario ecuatoriano. La penitenciaría a fuego cruzado y sin control del Estado. Entre la noche del día 12 y la madrugada del 13 de noviembre, se registraron nuevos hechos de violencia en la penitenciaría de Guayaquil. La masacre dejó un saldo de 62 reclusos asesinados y alrededor de 44 heridos, y ocurrió menos de 2 meses después de los acontecimientos registrados en el mes de septiembre, que dejaron 119 muertos en el mismo centro carcelario. El hecho se produjo en el contexto de la lucha de poder entre bandas criminales al interior de la prisión. La matanza tuvo lugar en el pabellón 2 y en el área transitoria de la penitenciaría, debido a que en el área transitoria se produjeron la mayoría de asesinatos, y que este es el sitio al que llegan nuevos detenidos o personas que han cometido delitos menores. Muchas de las víctimas no tenían relación alguna con las bandas al interior de la cárcel, y entre ellas se encontraban personas detenidas por deudas de pensiones alimenticias y por violar el toque de queda impuesto por la pandemia. Otro indicio tuvo lugar en la madrugada del mismo día 12 de noviembre, cuando la policía capturó a 13 reclusos que habían escapado de la penitenciaría y que intentaban reingresar con 2 fusiles, 5 pistolas, 3 granadas, centenares de municiones y tacos de dinamita. El dragado va porque va. Susana González, prefecta del Guayas, logró el aval para la contratación del dragado en el río Guayas, objetivo marcado desde el inicio de su gestión. El miércoles 1 de diciembre se subió al portal la licitación nacional e internacional del dragado de los alrededores del islote El Palmar. Las ofertas se presentarán hasta el 27 de enero de 2022. La importancia de dragar el río traspasa los límites provinciales, pues es una obra esperada por todos los ecuatorianos. El dragado garantizará que los alimentos lleguen a las mesas de cada hogar, que el ganado produzca leche y no como en algunos lugares que está afectado por falta de agua. La obra no solo consiste en beneficiar a 4 ciudades, sino que es de beneficio para todo el Ecuador. Contraloría archiva caso Pandora Papers. La Contraloría General del Estado archivó el proceso de investigación al presidente Guillermo Lasso por el caso de los Pandora Papers, hecho que se hizo público el día martes 7 de diciembre. En un oficio, el ente de control señaló que la decisión se tomó por no contar con elementos objetivos que demuestren que a las fechas de inscripción de la candidatura del presidente y de posesión de dicho cargo era propietario directo o indirecto de bienes o capitales en paraísos fiscales. La legislación ecuatoriana prohíbe a los candidatos a cargos públicos de elección popular ser propietarios directos o indirectos de bienes o capitales en paraísos fiscales.
Por esto, la Contraloría dio inicio en el mes de octubre pasado del examen especial en el caso. En el mes de noviembre, el presidente Lasso entregó al organismo de control la documentación certificada que acreditaría que su candidatura fue inscrita sin incumplir la ley sobre este tema. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. Cambió la forma de hacer negocios. Cambió la forma de aprender. La forma de cuidarnos. Cambiaron las oficinas y las salas de reuniones. Y aunque los cambios siempre son un desafío, el éxito está en contar con el aliado correcto. En utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quieres ser mañana. El momento es ahora. Telconet Latam. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti. CNT, conexiones para siempre. La app de Interagua se renueva. Descubre las nuevas funciones y actualizaciones que te ayudan a realizar tus trámites desde la comodidad de tu hogar, las 24 horas del día. Lleva el control de tus consumos, mantén tus pagos, conoce en tiempo real lo que pasa en tu sector, resuelve tus consultas con nuestros asesores en línea. Y ahora nuestra nueva agente virtual Suri está lista para resolver cualquier solicitud por WhatsApp al 098 50 14 69 3. En la aplicación móvil, página web o en nuestras redes sociales. Mantén el control del agua con las soluciones inmediatas que Interagua trae para ti. Descarga la aplicación de Interagua, disponible para Android y iOS. El COVID no se ha ido. Sigue aquí. Por eso, debemos continuar cuidándonos, respetando el distanciamiento, usando mascarilla y vacunándonos. Hazlo por ti y por tu familia. Si sientes síntomas, realízate las pruebas en los siguientes puntos de atención. Y para vacunarte, acude al punto de vacunación municipal en Mucholote. Guayaquil se vacuna. Alcaldía de Guayaquil. Atún Isabel, come sano, come bien. Seguimos con más de I99. ¡Qué buena radio! Fin de espacio publicitario. Asamblea rechazó pretensión del correísmo de destituir al presidente. El Pleno del Legislativo no sumó los votos suficientes para aprobar el informe que llevaba a la destitución del jefe de Estado por haberse generado grave crisis política o conmoción con la aparición de documentos que supuestamente lo vinculaban a empresas offshore en Panamá y en Estados Unidos. La investigación parlamentaria sobre los denominados Pandora Papers terminó en un exhorto al presidente de la República, Guillermo Lasso, para que acuda ante el Pleno de la Asamblea Nacional a explicar su posible vinculación directa e indirecta sobre la propiedad de bienes y activos en paraísos fiscales. Durante el debate del informe elaborado por la Comisión de Garantías Constitucionales, los legisladores analizaron la decisión del Contralor General del Estado subrogante Carlos Riofrío, que dictaminó el archivo del proceso de Guillermo Lasso, por no encontrar elementos objetivos que demuestren que a la fecha de inscripción de la candidatura para la presidencia de la República era propietario directo o indirecto de bienes o capitales en paraísos fiscales. Con esto, en la Asamblea Nacional se bloqueó la iniciativa del correísmo, que en todo momento ha buscado la destitución del primer mandatario, invocando el artículo 130 de la Constitución. Asamblea observa proforma presupuestaria 2022. Con 96 votos a favor y 39 abstenciones, la Asamblea Nacional se ratificó en las observaciones realizadas al presupuesto general del Estado para el 2022, en lo que tiene que ver con las asignaciones a salud, educación, incentivos jubilares, rehabilitación social y monetización de bienes públicos. La resolución se dio el día lunes 7 de diciembre, después de 3 horas de un debate dominado por asambleístas del correísmo y de Pachacutic, quienes rechazaron que el Ejecutivo no acogiera las objeciones que le hizo el Parlamento en primera instancia. El presupuesto general del Estado para 2022 asciende a $33.899 millones frente a los $32.948 millones que se tuvo este año, cuando Ecuador empieza a recuperarse de los estragos de la pandemia del COVID-19. El Parlamento necesitaba de una mayoría calificada, es decir, 92 votos para ratificarse, cifra que fue sobrepasada.
El gobierno anuncia consulta y comisión para debate a la corrupción. La creación de una nueva comisión fue anunciada el día 9 de diciembre con motivo del Día Internacional contra la Corrupción, fecha en la que el régimen además presentó los lineamientos generales de la política pública anticorrupción y anunció que realizará una consulta ciudadana para su consolidación entre enero y marzo del próximo año. El presidente Guillermo Lasso explicó que el gobierno contará para esto con el apoyo de la cooperación técnica alemana HIS y el Sistema de Naciones Unidas. Esta comisión estará integrada por los titulares de la Presidencia de la República, la Asamblea Nacional, la Función Judicial, la Función Electoral, la Función de Transparencia y el Control Social, la Contraloría, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Asociación de Municipalidades, el Consorcio de Gobiernos Provinciales CONGOPE, y como observadores sin voto se prevé la presencia de los titulares del Servicio Nacional de Compras Públicas (SERCOP), la Unidad de Análisis Financiero y Económico, el Servicio de Rentas Internas, los superintendentes, la sociedad civil, las universidades, los medios de comunicación y los gremios. Decretos de cierre de año. El presidente de la República, Guillermo Lasso, anunció en los últimos días del año varias decisiones de carácter económico, entre ellas su intención de incrementar el salario mínimo vital, la de subsidiar las labores agrícolas y la de implementar una reducción paulatina del impuesto a la salida de divisas. Incremento salarial. Se trata de una decisión que se enmarca en la propuesta electoral del propio presidente de llegar progresivamente a un salario mínimo de $500 hasta el 2025, cuando termine su mandato. Es el mayor incremento salarial en 8 años, pues será de $25, es decir, un 6,2% más que hasta ahora, que es de $400. El presidente de la República hizo este anuncio el día lunes 13 de diciembre. Impulso al agro. La otra medida que se refrendó con un decreto firmado este pasado 10 de diciembre es la de ayudar al agro con un paquete de $1.000 millones en cómodos créditos a 30 años de plazo. El gobierno espera empezar a entregar dichos créditos a partir del 3 de enero. El decreto declara como prioridad nacional la concesión de créditos de interés social pertenecientes al segmento del microcrédito y estipula en un 1% el interés al que podrán ser solicitados. En la práctica es un subsidio a la agricultura. Reducción del impuesto a la salida de divisas. El tercer anuncio con el que cierra el año el régimen es una reducción del impuesto a la salida de divisas, hasta ahora del 5% y aplicable a la inmensa mayoría de los sectores productivos, con la excepción del transporte aéreo, cancelado hace unos meses. Para el Ejecutivo se trata de un impuesto que frena la productividad y el ingreso de capitales para la inversión, y que Lasso se había comprometido a revisar durante su campaña. Esta decisión es considerada como muy importante porque todo lo que se importe y pague en el exterior se graban con ese impuesto. Entonces, la reducción progresiva del impuesto a la salida de divisas es algo muy importante para la reactivación económica. Esto se extiende para la entrada de capitales, ahora que el país ha abierto sus fronteras a la inversión extranjera y presentado un portafolio de $30.000 millones como parte de su programa de reactivación económica para crear empleo y reducir la brecha social en el país. La Asamblea Nacional censuró y destituyó con 75 votos al defensor del pueblo Freddy Carrión, quien se encuentra detenido en la cárcel 4. Los legisladores negaron la reconsideración. El bloque legislativo de Pachacutic se dividió en favor y en contra de Carrión. La censura se basó en un informe de la Comisión de Fiscalización en la que se determinó que Carrión hizo mal uso de recursos públicos, vehículo institucional y la seguridad asignada al defensor del pueblo la noche y madrugada del 15 y 16 de mayo, cuando acudió a la casa del exministro de Salud Mauro Falconi a una reunión clandestina en pleno toque de queda por la pandemia del coronavirus. En la reunión, Carrión y Falconi terminaron a golpes. La gresca quedó grabada en la cámara del ascensor, donde también se filmó forcejeos entre Carrión y una mujer, de la que se afirmó es la pareja de Falconi. El defensor del pueblo fue capturado ese mismo día y acusado de abuso sexual. Se encuentra detenido desde ese día. El tribunal, conformado por los jueces Marco Rodríguez, Daniela Camacho y Walter Macías, notificaron por escrito la sentencia en contra del exdefensor del pueblo Freddy Carrión. En cambio, la resolución oral se dictó el día 20 de octubre del 2021, durante una audiencia en la Corte Nacional. En ese fallo escrito consta que Carrión debe cumplir una pena de 3 años en la cárcel 4 de Quito. Él fue condenado por el delito de abuso sexual.
Gestión en la Asamblea en estos meses. Durante los primeros 7 meses de gestión, la Asamblea Nacional informó que trabajó de manera diversa y plural junto a la ciudadanía, recogiendo sus necesidades y sus iniciativas en territorio con el objetivo de legislar a favor de la gente. Este importante trabajo responde a la agenda Minga por el Ecuador, que busca garantizar los derechos de todos, eliminar la violencia de todo tipo, proteger la naturaleza, garantizar un servicio público ético, generar fuentes de trabajo y reactivar el país. Primer caso de la variante Omicron en el Ecuador. La ministra de Salud, Jimena Garzón, confirmó el primer caso de la variante Omicron en el país. El anuncio lo dio la noche del martes 14 de diciembre. Se trata de un ingeniero de 48 años que a mediados del mes de noviembre viajó a Sudáfrica como parte de una delegación de agrocalidad para realizar una inspección. El 10 de diciembre regresó al país con 2 pruebas negativas de COVID-19 y esquema de vacunación completo. El paciente está estable, no tiene complicaciones, tiene síntomas leves. Sus 2 acompañantes siguen en aislamiento y son negativos, dijo la ministra. Asimismo, Francisco Pérez, subsecretario nacional de Vigilancia de la Salud Pública, confirmó el día viernes 17 de diciembre el segundo caso de Omicron en el país. El caso se detectó en la provincia del Guayas, en la ciudad de Guayaquil. La paciente de 48 años se encuentra en cuarentena al igual que su familia. Su cuadro clínico es estable y mantiene síntomas leves. La mujer tiene su esquema de vacunación completo. Pérez explicó que esta persona no había salido del país y que se contagió en un evento social antes del 12 de diciembre. Actualmente se investiga el sitio y las personas que estuvieron en aquel lugar. Socavón desploma viviendas en Zaruma. Una tercera vivienda se desplomó en Zaruma, provincia del Oro, durante la mañana del día sábado 18 de diciembre. La ubicación del colapso fue en el socavón, que se registró el día 15 de diciembre en el centro de la ciudad. El coronel H. de las Fuerzas Armadas dijo que hay 2 o 3 edificaciones más que podrían colapsar en el transcurso de estos días. El derrumbe se produjo mientras el Instituto de Investigación Geológico GAT de Zaruma y la empresa DIRA realizaban la evaluación geológica geotécnica en las calles 9 de octubre y 10 de agosto, Colón, Ernesto Castro y 29 de noviembre. El socavón abierto la noche del miércoles 15 de diciembre se inició con 1,5 metros de diámetro en la calle Colón en cuestión de 40 minutos, en donde se tragó una primera casa. En las primeras 24 horas alcanzó 25 metros de diámetro y provocó el desplome de otra casa y dejó otra vivienda al borde del colapso. Un vehículo que permanecía estacionado se fue al hueco. En la zona circundante se dio la orden de evacuación y decenas de familias, es decir, 300 personas, seguían sacando sus enseres el día 17 de diciembre. El presidente pidió serenidad y paciencia porque una intervención apresurada podría resultar después contraproducente, expresó. El presidente Lasso declaró el día jueves 16 de diciembre el estado de excepción por 90 días, a fin de evaluar la situación y proponer una remediación técnica. 130 efectivos militares custodian la zona adyacente al hundimiento y protegen toda la zona de exclusión minera para que la actividad ilegal no siga debilitando el suelo de la ciudad. Reapertura del puente Rumichaca. La reapertura de los pasos fronterizos de Rumichaca, San Miguel y Mataje, además de la homologación de los certificados de vacunación contra el COVID-19, fueron parte de los anuncios efectuados tras el cierre del 10º Gabinete Binacional entre Colombia y Ecuador, que se realizó en Cartagena el día viernes 17 de diciembre. En la declaración efectuada por el presidente de Colombia, Iván Duque, y de Ecuador, Guillermo Lasso, se resaltó la reapertura de la frontera bajo protocolos de bioseguridad, con la intención de reactivar el paso de productores y habilitar el flujo de personas. La apertura de los 3 puntos fronterizos de Rumichaca, San Miguel y Mataje es estratégica, vital, y esta apertura, con todo el protocolo de seguridad y de bioseguridad como en efecto ya empezó a realizarse, es un mensaje de optimismo, así lo manifestó Duque. Esta medida se ajusta a la homologación de los certificados de vacunación del esquema contra el coronavirus, con la intención de dinamizar la reapertura fronteriza y las actividades económicas. El presidente Lasso destacó las decisiones adoptadas en el 10º Gabinete Binacional y dijo que las relaciones con Colombia se encuentran en el punto más alto de la historia. Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley orgánica para defender los derechos de los clientes del sistema financiero nacional. Con 131 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el día martes 14 de diciembre el proyecto de ley orgánica para defender los derechos de los clientes del sistema financiero nacional y evitar cobros indebidos y servicios no solicitados. El texto será remitido al Ejecutivo para sus observaciones antes de que pueda entrar en vigencia. Se trata de la última ley aprobada en este año por esta función, pues desde el jueves 16 se acoge a un receso
plazo de 15 días. El proyecto tiene reformas al Código Financiero, a la Ley de Defensa del Consumidor y a la Ley de Telecomunicaciones, con las que se abarca servicios bancarios y de empresas telefónicas. Con esta norma se fortalecerá el control de las superintendencias de bancos y de la economía popular y solidaria y el mecanismo del defensor del cliente. Así lo explicó el ponente de este proyecto, Pavel Muñoz de UNES. Entre otros, se prohibirá la duplicidad de cobros por transferencias bancarias, así como ofertar servicios mediante cajeros automáticos. No se podrán realizar modificaciones unilaterales de las condiciones y términos incluidos en los contratos y las notificaciones de pagos y débitos serán obligatorias. Las empresas no podrán cargar costos de servicios. Presuntos vínculos de miembros policiales con el narcotráfico. La información se maneja bajo reserva. La policía inició un proceso para verificar presuntos vínculos entre miembros de sus filas con las mafias del narcotráfico. La alerta se generó desde la Embajada de Estados Unidos. Esta entidad confirmó la suspensión de visas de un grupo de generales. A pesar de que los nombres de los implicados se desconocen de forma oficial, agentes consultados señalaron que se trataba de uniformados en servicio activo y pasivo. Según la información que tiene el Ministerio de Gobierno, los oficiales implicados han sido inhabilitados para ingresar a Estados Unidos. De allí que tanto Defensa como la policía cruzaron datos sobre su personal. Esto con el objetivo de cotejar esta información. El tema es tratado de forma hermética por la cúpula policial. Los altos funcionarios del Estado también se han negado a dar declaraciones. No obstante, en el único comunicado oficial publicado el día 13 de diciembre, el Ministerio de Gobierno informó no tener ningún oficial de servicio activo cuya visa haya sido retirada por los Estados Unidos. Por eso, también se conoció que el ministerio solicitó mayor información a la embajada estadounidense. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. Cambió la forma de hacer negocios. Cambió la forma de aprender. La forma de cuidarnos. Cambiaron las oficinas y las salas de reuniones. Y aunque los cambios siempre son un desafío, el éxito está en contar con el aliado correcto. En utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quieres ser mañana. El momento es ahora. Telconet Latam. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti. CNT, conexiones para siempre. La app de Interagua se renueva. Descubre las nuevas funciones y actualizaciones que te ayudan a realizar tus trámites desde la comodidad de tu hogar, las 24 horas del día. Lleva el control de tus consumos, mantén tus pagos, conoce en tiempo real lo que pasa en tu sector, resuelve tus consultas con nuestros asesores en línea. Y ahora nuestra nueva agente virtual Suri está lista para resolver cualquier solicitud por WhatsApp al 098 50 14 69 3. En la aplicación móvil, página web o en nuestras redes sociales. Mantén el control del agua con las soluciones inmediatas que Interagua trae para ti. Descarga la aplicación de Interagua, disponible para Android y iOS. El COVID no se ha ido. Sigue aquí. Por eso, debemos continuar cuidándonos, respetando el distanciamiento, usando mascarilla y vacunándonos. Hazlo por ti y por tu familia. Si sientes síntomas, realízate las pruebas en los siguientes puntos de atención. Y para vacunarte, acude al punto de vacunación municipal en Mucholote. Guayaquil se vacuna. Alcaldía de Guayaquil. Atún Isabel, come sano, come bien. Seguimos con más de I99. ¡Qué buena radio! Fin de espacio publicitario. Guayaquil, destino turístico de moda para el 2022. El sitio de reservas de viajes Kayak dio a conocer los 5 destinos turísticos de moda para visitar en el año 2022, según un aumento de búsqueda de vuelos hacia esos lugares en los últimos meses. Guayaquil está entre los destinos que más interés despierta en la plataforma. En el primer lugar se ubican las pirámides de Giza en el Cairo, la capital de Egipto. Le sigue Estambul en Turquía, que destaca por las cúpulas de la Mezquita Azul a orillas del río Bósforo. Salt Lake en Utah, Estados Unidos, con sus picos nevados, y Dubái en los Emiratos Árabes Unidos completan el top 4. Guayaquil se ubica en el 5º puesto como un lugar original y fotogénico con diversos atractivos, desplazando destinos con mucha más tradición en Latinoamérica como Cancún en México, Cusco en Perú o Río de Janeiro en Brasil.
según destacó un reporte de la cadena internacional CNN. Gloria Gallardo, presidenta de la Empresa Pública Municipal de Turismo, Promoción Cívica y Relaciones Internacionales de Guayaquil, compartió emocionada la noticia. El municipio de Guayaquil ha trabajado en el posicionamiento turístico de la ciudad a nivel internacional, a través de la empresa pública creada en el 2014, sobre todo impulsando un segmento como el turismo de reuniones y convenciones, actualmente golpeado por la pandemia. Clases presenciales en el 2022. La ministra de Educación, María Brown, informó que a partir del 10 de enero del 2022, los planteles que tengan su plan institucional de continuidad educativa PICE aprobado deberán actualizarlo. Esto para que la asistencia presencial con aforo reducido sea en todos los niveles y los 5 días de la semana. Ya no podrá haber una institución educativa con PICE aprobado solo para un grado, sino que el plan deberá incluir a todos los niveles, pero continuarán respetando el aforo permitido para cada institución. Así lo dijo Brown el día martes 14 de diciembre en una rueda de prensa en la que también se informaron las nuevas resoluciones del COE nacional que rigen desde el viernes 17 de diciembre. Si el área de la institución educativa no es lo suficientemente amplia para acoger a todos los estudiantes que deseen asistir de forma voluntaria, se podrá dividir la jornada presencial en 2, dijo la ministra. Cada una deberá ser de mínimo 3 horas y se complementará con trabajo autónomo en casa. Brown también dijo que las instituciones que ya tengan PICE aprobado, que cuenten con el 85% o más de estudiantes vacunados con 2 dosis, podrán volver a la presencialidad voluntaria con el 100% del aforo, tomando en cuenta todas las medidas de autocuidado e higiene. Las fechas para el retorno presencial obligatorio se mantienen, dijo la ministra. El 7 de febrero del 2022 volverán los alumnos del régimen Sierra Amazonía y el 3 de mayo los de Costa Galápagos. UNESCO declara al Pasillo Ecuatoriano como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, incluyó el día martes 14 de diciembre al Pasillo Ecuatoriano en la lista del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. El pasillo es un género musical y bailable que hizo su aparición en el Ecuador en el siglo XIX, en la época de las guerras de independencia sudamericanas, como resultado de una fusión entre diversas músicas indígenas, por ejemplo el yarabí, y europeas, en particular el vals, el minué y el bolero español, así lo destaca una publicación de UNESCO. El Banco Central del Ecuador presentó nueva metodología para cálculos de tasas de interés. El Banco Central del Ecuador presentó la nueva metodología para el cálculo de las tasas de interés, que regirá en el país desde el 1 de enero del 2022 y se aplicará para los nuevos créditos. Esta nueva metodología toma en cuenta 4 componentes para establecer las tasas mínimas de interés: costo de fondeo, gastos operativos, riesgos de crédito y costo de capital, señaló Guillermo Avellán, gerente general del Banco Central del Ecuador. La nueva fórmula se aplicará para 6 de los 13 segmentos de créditos que rigen en la actualidad. Estos son empresarial, pymes, consumo y 3 categorías de microcrédito que se diferencian entre sí por el monto del préstamo. En otros 2 segmentos, la Junta Financiera aplicará desviaciones estándar de la tasa activa referencial, es decir, se suma un rango de variación que permite establecer las tasas de interés máximas, y en los 5 segmentos restantes se mantiene la tasa máxima vigente. En estos últimos 5 segmentos no hay cambios, ya que están vinculadas a la política pública, agregó Avellán. La aplicación de esta metodología implica una leve reducción de las tasas máximas en 8 de los 13 segmentos de crédito, destacó Avellán. Destitución del superintendente de compañías, Víctor Anchundia. Sin mayor debate, el Pleno de la Asamblea Nacional destituyó al superintendente de compañías, Víctor Anchundia, a quien responsabilizó de haber incumplido con sus funciones en el control al mercado de valores que provocó un millonario perjuicio al Instituto de Seguridad Social de la Policía ISPOL. La resolución se tomó el día miércoles 8 de diciembre con 132 votos a favor y una abstención, conforme a la solicitud impulsada por los asambleístas Ricardo Vanegas de Pachacutic y Luis Almeida del Partido Social Cristiano. Anchundia se convirtió en el primer funcionario en ser destituido por la actual asamblea. Además, con esta decisión no podrá volver a ejercer cargos públicos por 2 años. Al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social le corresponderá organizar un concurso para reemplazarlo. A diferencia de otros juicios políticos, esta vez no hubo réplicas ni por parte de los asambleístas interpelantes ni por el interpelado, después de que la presentación de pruebas de cargo y descargo tomaron 4 horas.
Corte Constitucional declaró la constitucionalidad del Decreto Ejecutivo 276 del 29 de noviembre de 2021, que renovó por 30 días el estado de excepción por grave conmoción interna en todos los centros de privación de libertad del Ecuador. Con 8 votos a favor y 1 en contra, el Pleno de la Corte Constitucional declaró la constitucionalidad del Decreto Ejecutivo 276 del 29 de noviembre de 2021, que renovó por 30 días el estado de excepción por grave conmoción interna en todos los centros de privación de libertad del Ecuador. El dictamen fue aprobado en sesión extraordinaria realizada el día viernes 10 de diciembre. La Corte Constitucional analizó la constitucionalidad de las medidas extraordinarias y limitación a derechos constitucionales dispuestas en el decreto ejecutivo firmado por el presidente Guillermo Lasso. Después del análisis, la Corte concluyó que la suspensión a los derechos y las medidas extraordinarias dispuestas en el decreto 276 deben efectuarse conforme lo dispuesto en el dictamen y enfatizó al presidente de la República el extremo cuidado que debe observar en la movilización de las Fuerzas Armadas. La Corte dispuso además que la Defensoría del Pueblo continúe con el seguimiento de la implementación de las medidas dispuestas en la renovación del estado de excepción e informe a la Corte Constitucional al respecto. Si la Defensoría verifica que se han producido violaciones a los derechos constitucionales, deberá activar los mecanismos y acciones necesarias previstas en el ordenamiento jurídico. Asimismo, dispuso que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores, el Ministerio de Gobierno, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas brinden las facilidades necesarias para que la Defensoría del Pueblo verifique el cumplimiento de las medidas en todos los centros de privación de libertad y en sus exteriores. Finalmente, conforme se lo ha hecho en dictámenes previos, la Corte Constitucional exhortó al primer mandatario, la Asamblea Nacional, la Función Judicial y demás funciones y órganos del Estado, como la Defensoría General del Estado y la Defensoría Pública, para que emprendan acciones con la finalidad de implementar soluciones estructurales a la situación carcelaria en el país, más allá de las medidas extraordinarias a través del estado de excepción. Ecuador firmó acuerdos de cielos abiertos. Ecuador firmó acuerdos con Estados Unidos, Kuwait, Chile y República Dominicana para mantener una política de cielos abiertos, con lo cual podrán programar nuevas rutas y frecuencias aeronáuticas. Estas negociaciones se realizaron durante el 13º evento de negociación de servicios aéreos de la Organización de Aviación Civil Internacional ICANN 2021. El evento se desarrolló en Bogotá, Colombia, el 8 de diciembre. La ICANN es la reunión anual más grande de negociadores de aviación civil. El ministro de Transporte y Obras Públicas, Marcelo Cabrera, fue el representante de Ecuador en la firma de los acuerdos de cielos abiertos. Con los 4 países se firmaron memorandos de entendimiento. La Embajada de Estados Unidos señaló que el acuerdo permite la expansión de los vuelos de pasajeros y de carga con Ecuador. También promueve el intercambio comercial y estipula oportunidades laborales y el crecimiento económico. El acuerdo de cielos abiertos con los 4 países entró en vigencia de inmediato tras la firma. Con ellos se establecen reglas para facilitar el crecimiento de un sistema de aviación civil internacional basado en principios del mercado. Ricardo Rivera salió de la cárcel tras ser aceptado el recurso de régimen semiabierto. Ricardo Rivera salió de la cárcel con una barba incipiente, vistiendo una camiseta blanca y pantalón oscuro cerca de la medianoche del jueves 9 de diciembre del 2021. El tío del ex vicepresidente Jorge Glass abandonó con su abogado las instalaciones del complejo penitenciario del norte de Guayaquil para gozar de régimen semiabierto. El juez Luis Jiménez, de la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias de Guayaquil, le concedió el beneficio y firmó su prelibertad. Rivera no emitió comentarios ni declaraciones a la prensa, que esperaba su salida a las afueras de la cárcel y se embarcó en un vehículo que lo esperaba. El ingeniero en telecomunicaciones pasó más de 1.500 días encarcelado, tuvo 4 años y 6 meses, el 70% de su condena por asociación ilícita en la trama de corrupción de la brasileña Odebrecht, el tiempo cumplido de la condena, el buen comportamiento en el Centro de Privación de Libertad Regional número 4 de Guayas y el carecer de otros procesos penales en trámite fueron considerados al momento de aceptar su recurso de régimen semiabierto. Rivera fue detenido, recordemos, en junio del año 2017 y sentenciado en diciembre de ese mismo año. Rivera deberá cumplir una serie de requisitos para gozar de su prelibertad, entre ellas cumplir con la reparación económica para enmendar el perjuicio al Estado. El tío de Glass podrá transitar dentro de la provincia del Guayas y deberá aportar un dispositivo electrónico de seguimiento. Tendrá que presentarse una vez al mes ante la Fiscalía y, entre otras cosas, deberá asistir una vez a la semana a una unidad de reinserción social a realizar actividades comunitarias.
Acción judicial frena comercio informal en la bahía de Guayaquil. La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, anunció el sábado 18 de diciembre de 2021 la resolución de un tribunal de garantías penales que impide el comercio informal en el popular sector de la bahía en el centro de la ciudad. Ganamos acción judicial para mantener el orden y la seguridad en la bahía, publicó en sus redes sociales luego de la audiencia que se realizó durante la mañana. Con ese dictamen, los jueces desestimaron la acción de protección que semanas atrás había ganado un grupo de trabajadores autónomos y que les permitía volver al sector para vender sus productos. En un comunicado, el Cabildo indicó: resolución judicial reconoce las competencias exclusivas del municipio de Guayaquil para regular el uso del suelo, y agrega que el Cabildo no ha vulnerado los derechos de los trabajadores autónomos. El tribunal ha reconocido el derecho de los trabajadores formales a trabajar sin competencia desleal de aquellos comerciantes informales que quieren ubicarse de manera desordenada, sembrando el caos en Guayaquil, dijo el procurador síndico municipal Cristian Castelblanco. Resumen internacional. Golpe a la democracia en Estados Unidos. El asalto al Capitolio de los Estados Unidos fue un acontecimiento que se produjo el 6 de enero de 2021, cuando partidarios del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, irrumpieron en la sede del Congreso, violando la seguridad y ocupando partes del edificio durante varias horas. El suceso interrumpió una sesión conjunta del Poder Legislativo para contar el voto del colegio electoral y certificar la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020. El 11 de enero, Donald Trump admitió ante los principales líderes del Congreso republicano que era parcialmente culpable de la violencia en el Capitolio. Retirada de las tropas occidentales de Afganistán. Tras 20 años de guerra en Afganistán y la ocupación del país por parte de tropas de Estados Unidos y de la OTAN, el jefe de las fuerzas de Estados Unidos en Medio Oriente, el general Kenneth F. McKenzie Jr., anunció el lunes 30 de agosto que salieron los últimos aviones que hacen parte de las evacuaciones organizadas por Estados Unidos. Durante la conferencia de prensa, el general McKenzie dijo que nos llevamos a tanta gente como pudimos y mantenemos las fuerzas de protección en el aeropuerto porque la amenaza del Estado Islámico sigue siendo muy fuerte, dijo el militar. La operación llegó a su fin antes de la fecha límite establecida por el presidente Joe Biden, quien ha recibido fuertes críticas tanto de demócratas como de republicanos por su manejo de Afganistán desde que los talibanes hicieron avances rápidos y se apoderaron de Kabul a principios del mes. La rápida conquista de casi todas las capitales de provincias afganas por parte de los talibanes no dio el suficiente tiempo a Estados Unidos y a sus aliados de la OTAN para ayudar a salir a miles de afganos que se quedaron en el país y que calificaban para ser evacuados. Las evacuaciones en Kabul no fueron fáciles. Empezaron el 14 de agosto, un día antes de la toma del poder en Kabul por los talibanes, con miles de afganos que entraron a las pistas de aviones del aeropuerto de la capital y empezaron a subirse en las llantas de las aeronaves. En las redes sociales quedó registrado el crudo momento en que las personas caían del cielo, luego del despegue de un avión de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Las evacuaciones se volvieron aún más peligrosas cuando un ataque suicida reivindicado por el Estado Islámico mató a 13 soldados estadounidenses y decenas de afganos que esperaban junto a las puertas del aeropuerto. Posible extradición de Julian Assange a Estados Unidos. Un tribunal británico de apelaciones decidió el 10 de diciembre permitir la extradición de Julian Assange a Estados Unidos, en contra de la decisión que adoptó a inicios de año la magistrada Vanessa Breitzer. Si entonces se frenó la entrega del cofundador de Wikileaks porque el riesgo de que Assange se suicidara era elevado, los magistrados Ian Duncan Burnett y Timothy Holyroyd han revertido esta sentencia previa, además de reprender en su escrito la actuación de la jueza Breitzer. Ante el temor por su salud mental, una excepción contemplada en la ley de extradición de 2003 del Reino Unido, la jueza debería haber ofrecido al gobierno de Estados Unidos la posibilidad de incorporar nuevas garantías de que nada malo le iba a suceder a Assange antes de tomar su decisión. Los procesos de extradición no se rigen por el derecho privado, sino por obligaciones establecidas en tratados solemnes, así lo dicen los magistrados en su sentencia. La decisión no es en cualquier caso definitiva, puede ser recurrida en instancias superiores, por lo que el condenado permanecerá por el momento en una prisión británica. El gobierno peruano prohibió fiestas y reuniones de Navidad y de fin de año por la pandemia.
El gobierno de Perú prohibió las fiestas y reuniones, incluidas las visitas familiares, durante la Navidad y el Año Nuevo próximo, como parte de las medidas ordenadas en el país para el control y la vigilancia de la epidemia del COVID-19. Las autoridades determinaron la inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios el día sábado 25 de diciembre de 2021 y sábado 1 de enero de 2022. Así lo informó una nota oficial. Agregó que en esas fechas también estaba prohibido todo tipo de reunión y evento social, incluyendo las que se realizan en los domicilios y visitas familiares. Entre las medidas, también se declaró a todas las provincias del país en nivel de alerta sanitaria moderado, con excepción de Chepén, Virú, Concepción, Huamanga, Santa, Sullana, Piura, Sechura, Tachaira y Huancavelica, que se incluyeron en nivel de alerta alto. Una sonda espacial de la NASA tocó el Sol por primera vez en la historia. Una sonda espacial de la NASA tocó el Sol por primera vez en la historia al volar a través de la atmósfera superior de este astro, es decir, la corona, y tomar muestras de las partículas y campos magnéticos en ese lugar. Así lo informó el día martes 14 de diciembre la Agencia Aeroespacial. Se trata de la primera ocasión en que una nave se adentra en las fronteras exteriores del Sol, donde la sonda Parker Solar Probe permaneció durante 5 horas. Que la sonda haya tocado el Sol supone un momento culmen para la ciencia solar y una proeza extraordinaria, indicó en un comunicado el administrador asociado de la Junta de Misión Científica de la NASA, Thomas Zurbuchen. Para el científico, este logro permitirá a los investigadores conocer mejor la evolución del astro rey y sus impactos en el sistema solar, además de poder extrapolar todos los nuevos conocimientos que se obtengan a las estrellas del resto del universo. El gobierno del Reino Unido anunció que retirará a todos los países de su lista roja de destinos de viaje. El gobierno del Reino Unido anunció el día martes 14 de diciembre que retirará a todos los países de su lista roja de destinos de viaje, al considerar que ha perdido efectividad para ralentizar la expansión de la variante Omicron del coronavirus. El ministro de Sanidad, Sajid Javid, indicó en el Parlamento que se mantendrá, sin embargo, la obligación de someterse a test de coronavirus antes y después de viajar al Reino Unido. Londres había agregado a su lista roja en las últimas semanas a 11 países africanos, entre ellos Sudáfrica, Nigeria y Mozambique. Esta medida vetaba la entrada a viajeros sin nacionalidad o residencia británica y les obligaba a mantener una cuarentena de 10 días en un hotel. La transmisión comunitaria de la nueva variante en el Reino Unido y el resto del mundo hace que la lista roja sea menos efectiva a la hora de ralentizar la incursión de la Omicron desde el extranjero, dijo el ministro. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. Cambió la forma de hacer negocios. Cambió la forma de aprender. La forma de cuidarnos. Cambiaron las oficinas y las salas de reuniones. Y aunque los cambios siempre son un desafío, el éxito está en contar con el aliado correcto. En utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quieres ser mañana. El momento es ahora. Telconet Latam. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti. CNT, conexiones para siempre. La app de Interagua se renueva. Descubre las nuevas funciones y actualizaciones que te ayudan a realizar tus trámites desde la comodidad de tu hogar, las 24 horas del día. Lleva el control de tus consumos, mantén tus pagos, conoce en tiempo real lo que pasa en tu sector, resuelve tus consultas con nuestros asesores en línea. Y ahora nuestra nueva agente virtual Suri está lista para resolver cualquier solicitud por WhatsApp al 098 50 14 69 3. En la aplicación móvil, página web o en nuestras redes sociales. Mantén el control del agua con las soluciones inmediatas que Interagua trae para ti. Descarga la aplicación de Interagua, disponible para Android y iOS. El COVID no se ha ido. Sigue aquí. Por eso, debemos continuar cuidándonos, respetando el distanciamiento, usando mascarilla y vacunándonos. Hazlo por ti y por tu familia. Si sientes síntomas, realízate las pruebas en los siguientes puntos de atención. Y para vacunarte, acude al punto de vacunación municipal en Mucholote. Guayaquil se vacuna. Alcaldía de Guayaquil. Atún Isabel, come sano, come bien. Seguimos con más de I99. ¡Qué buena radio!
Fin de espacio publicitario. Pfizer reconoció que su vacuna de doble dosis no estaba resultando efectiva en los estudios realizados para niños con edades entre 2 y 5 años. La compañía farmacéutica Pfizer reconoció el 17 de diciembre de 2021 que su vacuna de doble dosis no estaba resultando efectiva en los estudios realizados para niños con edades entre 2 y 5 años y que probará ahora añadir una tercera dosis para aumentar esa efectividad. Esta tercera dosis de al menos 3 microgramos se inoculará 2 meses después de la segunda vacuna para proporcionar altos niveles de protección en este grupo infantil, así lo señaló un comunicado de la compañía. Si el estudio muestra una mayor efectividad con esta tercera dosis, someterá la fórmula a las agencias reguladoras en la primera mitad de 2022 para que aprueben una autorización de uso de urgencia. Los estudios realizados con niños mostraron, sin embargo, que esa doble dosis resultaba conveniente tanto para los bebés de 6 a 24 meses. Además, la compañía dice que evaluará si recomienda una tercera dosis de 10 microgramos para los niños de entre 5 y 12 años de edad. Nominados al Oscar se conocerán en el mes de enero. El lunes 6 de diciembre, la Academia de Cine de Hollywood presentó el listado de filmes elegibles en las categorías de largometraje de animación, documental y película internacional. Entre las producciones elegibles como mejor largometraje internacional aparece la cinta ecuatoriana Sumergible. Este es el primer paso en la carrera hacia el Oscar, en un proceso que se definirá en el mes de enero cuando se anuncien las nominaciones finales en cada categoría para la edición número 94 del Oscar. Sumergible es una de las 93 cintas consideradas elegibles en esta primera etapa. El tráiler, dirigido por Alfredo León, sigue la historia de 4 extraños que luchan por sobrevivir confinados en un narco sumergible que sufre un desperfecto mecánico en alta mar. El film se estrenó en marzo de 2021 en las salas de cine en Ecuador, antes de su exhibición en streaming. El ecuatoriano Carlos Valencia, el costarricense Leinar Gómez y los colombianos Natalia Reyes y José Restrepo son los protagonistas de esta coproducción entre Ecuador y Colombia. A finales del mes de agosto, la Academia de las Artes Audiovisuales y Cinematográficas del Ecuador anunció que Sumergible sería la película que representaría al Ecuador ante la organización de los premios Oscar. Resumen deportivo. Juegos Olímpicos de Tokio, la mejor participación tricolor en la historia. Ecuador cumplió con su mejor participación histórica en unos Juegos Olímpicos. Tokio 2022 fue la cita de mayor gloria deportiva para el país, que llegó con 48 clasificados, tras conseguir 2 medallas de oro, 1 de plata y 3 diplomas. En aquella ocasión, Ecuador compitió en 14 deportes, pero fueron el ciclismo, la halterofilia y la lucha las que dieron mayor alegría al país. Neisida Gómez y Richard Carapaz fueron los reyes de la delegación tras conseguir el oro en los 76 kilogramos de pesas y el ciclismo de ruta respectivamente. La plata de Tamara Salazar en los 87 kilogramos fue histórica, mientras que los diplomas de Alfredo Campo, Angie Palacios en pesas y Luisa Valverde en la lucha completaron la alegría tricolor. Panamericanos Junior Cali 2021, Dorados Jóvenes Tricolores. Ecuador terminó su participación en los primeros Juegos Panamericanos Junior en el puesto 7 de la tabla general, entre 41 delegaciones deportivas que compitieron en el certamen. La delegación obtuvo un total de 53 medallas, 15 oro, 14 de plata y 24 de bronce. Las 53 medallas panamericanas ratificaron al equipo nacional como potencia continental, en especial del atletismo, que le entregó al país 9 de las 15 preseas doradas. Con una presencia de 168 atletas, 86 mujeres y 82 hombres, Ecuador obtuvo las medallas en 17. Richard Carapaz, un año soñado. El ciclista ecuatoriano terminó uno de los años más exigentes de su carrera, pero el más exitoso. Disputó 10 competencias, ganó el Tour de Suiza, terminó tercero en el Tour de Francia y ganó medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio. Los números que obtuvo Carapaz durante el año son impresionantes. Hizo una preparación específica para llegar en su pico de forma al Tour de Francia y aparte ganó el Tour de Suiza y la medalla de oro en Tokio. Leylah Fernández, revelación del tenis en el Abierto USA 2021. La tenista canadiense con raíces ecuatorianas Leylah Fernández finalizó como subcampeona del Abierto de Estados Unidos el 11 de septiembre, cuando perdió por 6-4 y 6-3 ante la británica Emma Raducanu. Fue el mismo marcador con el que la británica se impuso en el único encuentro previo que tuvieron por la segunda ronda del Roland Garros juvenil en el 2018. Es algo mágico, dijo Leylah Fernández cuando le consultaron sobre sus sentimientos ante
antes de disputar la final del Abierto de Estados Unidos. No tengo límite de mi potencial, sé que puedo jugar contra grandes jugadores y ganarles, afirmó la deportista en una rueda de prensa previa al encuentro que se disputó en el Arthur Ashe Stadium. Los familiares de Fernández se reunieron en Salinas, playa de Santa Elena, para ver el partido en vivo. Allí viven los abuelos de la deportista que conversaron con ella y le desearon suerte antes del partido más importante del inicio de su carrera profesional. Marlon Chito Vera sigue en ascenso en la UFC. Aún está fuera del top 10 del peso gallo en la UFC, pero Marlon Vera ya vio un primer resultado positivo por su victoria del pasado 6 de noviembre de 2021 ante Frankie Edgar. El peleador oriundo de Chone, Manabí, Marlon Chito Vera, escaló el día martes 14 de diciembre al puesto 8 del peso gallo, 135 libras en el UFC. Vera subió 3 posiciones luego de que en la última actualización de la UFC se ubicara en el 11º lugar, tras vencer por nocaut a Frankie Edgar este pasado 6 de noviembre. En esa ocasión, el tricolor golpeó con una patada frontal en la mandíbula del ex campeón, que luego cayó a la lona. Chito ahora supera en el ranking a peleadores como Marlon Moraes, Pedro Muñoz y al mismo Frankie Edgar. Con este ascenso, Chito se ubica entre los 10 mejores peleadores de su categoría y logra un puesto nunca antes alcanzado por un ecuatoriano en UFC. Emelec ganó la primera etapa del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol Liga Pro. Emelec ganó la primera etapa del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol Liga Pro. El equipo guayaquileño venció 4-0 al Manta el domingo 18 de julio del 2021 en el Estadio Jocay por la última fecha de la primera etapa del torneo local. Los goles fueron de Dixon Arroyo a los 4 minutos, un doblete de Facundo Barceló 44 y 66 y un gol en propia puerta del Manta de Jonathan Mesías. El bombillo, dirigido por Ismael Rescal, llegó a buscar el triunfo de entrada en el Estadio Manavita y lo consiguió. Así Emelec confirmó ser el mejor del primer semestre. Tuvo un cupo en la final del campeonato 2021 y es el primer equipo ecuatoriano clasificado a la Copa Libertadores del 2022. La temporada 2021 del fútbol profesional en Sudamérica está llegando a su fin. 9 de los 10 países ya definieron sus campeones. Hasta que ello suceda, Independiente del Valle, flamante campeón del fútbol ecuatoriano, tendrá la plantilla más joven de todo el continente que consiguió el tan ansiado título. Los ecuatorianos tienen un promedio de edad de 24 años. Los Juegos Bolivarianos se organizarán en Ecuador. Los de 2025 serán los cuartos Juegos Bolivarianos que se organicen en Ecuador, que ya fue anfitrión en 1965, 1985 y 2001. Toda vez que la Organización Deportiva Bolivariana ODEBO asignó el 18 de diciembre del 2021 la sede a Guayaquil, el puerto principal, y el país tendrá 4 años para los preparativos. Las experiencias anteriores fueron en 1965, cuando las competencias se hicieron en Quito y Guayaquil. Se trató de la 5ª edición de los Juegos. La 10ª edición se escenificó en 1985 en los escenarios deportivos de Ambato, Cuenca y Portoviejo, mientras la 14ª en el 2001 le fue concedida a Ambato. Con las lides de 2025 comenzará el ciclo olímpico que terminará en Los Ángeles, Estados Unidos, con los Juegos Olímpicos de 2028. Participarán delegaciones de Panamá, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile, países filiales de la ODEBO. La iniciativa de que la 20ª versión se escenifique en Guayaquil fue de la Federación Deportiva del Guayas, Fedeguayas. Antes, en Valledupar, Colombia, en el 2022, se efectuará la 19ª versión de los Juegos Bolivarianos como parte de la escalera competitiva que concluirá con las Olimpiadas de París 2024. 4 ecuatorianos fueron campeones en el exterior. El 2021 fue un año productivo para 4 futbolistas ecuatorianos que consiguieron campeonatos en ligas del exterior. México fue el país de mayor éxito para los tricolores. 2 ecuatorianos levantaron trofeos allí en esta temporada. La mayoría de ligas latinas finalizaron a excepción de la colombiana. El título de ese país se define entre Deportes Tolima y Deportivo Cali, pero en ninguno de esos equipos hay presencia tricolor, por lo que el número de campeones nacionales no se incrementará. En México, donde se disputan 2 torneos en el año, 2 ecuatorianos fueron campeones con diferentes clubes en la misma temporada. Estos son los tricolores que dieron la vuelta olímpica. Brian Angulo fue campeón del torneo Clausura 2021 con el Cruz Azul. Aníbal Chalá, el lateral, ingresaba regularmente al cambio, pero formó parte del equipo de Atlas, que consiguió un histórico título en el torneo Apertura 2021 tras imponerse al León de Ángel Mena en la final. Alan Franco, el mediocampista
futbolista que se formó en Independiente del Valle, integró el plantel del Atlético Mineiro que se coronó campeón del Brasileirao. Juan Anangonó es una de las figuras de comunicaciones de Guatemala y anotó 2 goles en la consecución del título de la Liga CONCACAF. Ahora el atacante busca levantar el trofeo de la Liga Guatemalteca. Selección de Ecuador está muy cerca de asegurarse un lugar en la próxima Copa del Mundo. A un paso. Después de la fecha FIFA de noviembre, la selección de Ecuador quedó a un paso de clasificar a Qatar 2022. No obstante, todavía le restan 4 jornadas muy difíciles a la Tri en la recta final de las eliminatorias CONMEBOL. Precisamente deberá enfrentar a las 2 selecciones clasificadas, Brasil y Argentina de local, después de una gran primera rueda donde logró un comienzo histórico en el que llegó a ocupar la primera posición por varias jornadas. El conjunto nacional de Gustavo Alfaro logró un buen caudal de puntos para asentarse como la tercera selección de la tabla de posiciones. Solamente la superan Brasil y Argentina. Si tomamos los resultados de las eliminatorias pasadas y precisamente la última vez que Ecuador clasificó a una Copa del Mundo, es decir, Brasil 2014, la Tri está a una victoria de asegurarse el repechaje, que es la 5ª posición, frente a la selección de Oceanía y a 2 triunfos de lograr el pase directo. Precisamente el promedio para el boleto directo es de 28 puntos. Hoy Ecuador tiene 23, mientras que para el repechaje es de 25 unidades. No obstante, el dato más importante en estas eliminatorias CONMEBOL a Qatar 2022 es la diferencia que ha logrado nuestra selección frente a sus rivales directos. Le ha sacado 6 puntos, de 12 en juego, a Colombia 4º y Perú 5º, y 7 a Chile 6º y Uruguay 7º. Personajes fallecidos en el 2021. Algunos famosos nos dijeron adiós en el 2021. Detallamos con algo de nostalgia y tristeza algunos de esos nombres de la farándula, el deporte, los negocios y la política que fallecieron. Charlie Watts, baterista de los Rolling Stones, 80 años. Nació el 2 de junio de 1941 y murió el 24 de agosto de 2021. A pesar de ser la columna vertebral de los Rolling Stones, Watts era más que nada un amante del jazz y se ganó un enorme respeto de sus colegas por su destreza y sutileza. Realizó su primera presentación con los Stones en 1963, justo antes de que la banda empezara a convertirse en una de las más populares del mundo. Otros miembros del grupo llevaban vidas dignas de aparecer en los tabloides, pero Watts no captó mucho de la atención. No obstante, él era su propia fuerza. Se sentía igual de cómodo con estilos sutiles de swing, así como con la mayoría del rock and roll. El guitarrista de los Stones, Keith Richards, era un gran admirador. Llamó a Watts mi modelo a seguir en la música en su autobiografía y a menudo se volteaba en torno a Watts en el escenario en vez de mirar al público. Watts también era famoso por vestirse muy elegante con un estilo clásico de caballero británico, un look que lo hizo aparecer en revistas de moda. Los Stones habían anunciado a principios del mes de agosto que Watts no formaría parte de su próxima gira estadounidense debido a su necesidad de recuperarse de un procedimiento médico que no especificaron. Johnny Ventura, cantante y compositor dominicano de 81 años. Nació el 8 de marzo de 1940 y murió el 28 de julio de 2021. Johnny Ventura, conocido como el padre del merengue dominicano por ser un gran innovador de este género de la música tropical, falleció a los 81 años, poniendo fin a una extensa y fructífera carrera que comenzó en los años 60. En esos años, desarrolló un sonido personal y formó su agrupación Combo Show, con el que dio un giro completo al merengue para cosechar múltiples éxitos en los 70 y 80. Pero Ventura fue mucho más allá de su talento merenguero, ya que cultivó otros géneros y estilos de la salsa tradicional y el bolero. Desde joven se interesó por la política, lo cual hizo que muchos trazaran un paralelo entre la renovación del merengue que él llevó a cabo y los cambios en la sociedad dominicana después de la muerte del dictador Rafael Trujillo en 1961. Incluso Ventura llegó a ser diputado en los 90 y alcalde de Santo Domingo entre 1998 y el 2002. La muerte lo sorprendió en la ciudad de Santiago, República Dominicana, tras sufrir un ataque al corazón. Su legado y su amplia discografía perduran. Rafael Acarrá, cantante, 78 años. Nació el 18 de junio de 1943 y murió el 5 de julio del 2021. Posiblemente la italiana más querida en Latinoamérica, la carismática cantante, actriz, compositora, bailarina, coreógrafa y presentadora de televisión causó sensación en los años 70 y 80 con éxitos como Hay que venir al sur, Fiesta,
Caliente Caliente y En el amor todo es empezar. Estudió danza desde muy niña y su primer papel en el cine fue a los 9 años en la película Tormento del Passato. Sin embargo, la fama llegó más adelante cuando decidió dedicarse de lleno al canto a principios de los años 70. Empezó a grabar discos en español en 1975 y para 1978 ya era conocida en toda Hispanoamérica. Paralelamente a su carrera discográfica, desde mediados de los 80 hasta el 2006 se dedicó a conducir programas de entrevistas y variedades en Italia y España que rompieron récords de sintonía. Falleció en Roma el 5 de julio por un cáncer de pulmón. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. Cambió la forma de hacer negocios. Cambió la forma de aprender. La forma de cuidarnos. Cambiaron las oficinas y las salas de reuniones. Y aunque los cambios siempre son un desafío, el éxito está en contar con el aliado correcto. En utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quieres ser mañana. El momento es ahora. Telconet Latam. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti. CNT, conexiones para siempre. La app de Interagua se renueva. Descubre las nuevas funciones y actualizaciones que te ayudan a realizar tus trámites desde la comodidad de tu hogar, las 24 horas del día. Lleva el control de tus consumos, mantén tus pagos, conoce en tiempo real lo que pasa en tu sector, resuelve tus consultas con nuestros asesores en línea. Y ahora nuestra nueva agente virtual Suri está lista para resolver cualquier solicitud por WhatsApp al 098 50 14 69 3. En la aplicación móvil, página web o en nuestras redes sociales. Mantén el control del agua con las soluciones inmediatas que Interagua trae para ti. Descarga la aplicación de Interagua, disponible para Android y iOS. El COVID no se ha ido. Sigue aquí. Por eso, debemos continuar cuidándonos, respetando el distanciamiento, usando mascarilla y vacunándonos. Hazlo por ti y por tu familia. Si sientes síntomas, realízate las pruebas en los siguientes puntos de atención. Y para vacunarte, acude al punto de vacunación municipal en Mucholote. Guayaquil se vacuna. Alcaldía de Guayaquil. Atún Isabel, come sano, come bien. Seguimos con más de I99. ¡Qué buena radio! Fin de espacio publicitario. Ray Reyes, cantante, 51 años. Nació el 13 de marzo de 1970 y murió el 30 de abril de 2021. Saltó a la fama mundial al integrarse al legendario grupo puertorriqueño Menudo a los 13 años, en reemplazo de Xavier Serviá, luego de presentarse a las audiciones a escondidas de sus padres. En 1985 salió de Menudo y comenzó a ganarse vida narrando comerciales, pero en 1988 volvió a acercarse a sus orígenes al entrar a Proyecto M junto a los ex Menudos Johnny Lozada y René Farrait. En 1998 fue uno de los artífices del reencuentro, una exitosísima gira y disco correspondiente con 6 de los ex miembros de la agrupación. Había planeado otra gira, Súbete a mi moto, en el 2020, pero se canceló por la pandemia. Reyes falleció de un infarto en su casa de Leviton, Puerto Rico, y lo sobreviven sus 2 hijos, Marcos de 24 años y Celia de 16. Cepillín, payaso de 75 años. Nació el 7 de febrero de 1946 y murió el 8 de marzo de 2021. Lo bautizaron Ricardo González, pero pasará a la historia como Cepillín, el dentista que comenzó a pintarse la cara para distraer a los niños mientras los trataba y terminó siendo uno de los payasos más famosos de América Latina. Llegó a la televisión haciendo campañas de higiene dental en su Monterrey natal, de ahí seudónimo Cepillín, y a los pocos años tenía un exitoso programa infantil que se transmitió en 18 países. A eso le siguieron historietas, dibujos animados, películas, discos, canciones icónicas, la feria de Cepillín, la gallinita Cococuá y una dulce versión de las mañanitas, entre muchas otras. Un circo y una nominación al Latin Grammy en el 2016 por su último disco titulado Gracias. En el 2021 celebró 5 décadas de actividad artística con un mensaje de agradecimiento a mis niños desde hace 50 años que muchos
son abuelitos. Falleció a las afueras de la Ciudad de México debido a una insuficiencia cardíaca y neumonía, con la que se le complicó tras ser diagnosticado con cáncer del sistema linfático. Johnny Pacheco, pionero de la salsa, 85 años. Nació el 25 de marzo de 1935 y murió el 15 de febrero del 2021. El legendario dominicano fue una piedra angular del explosivo movimiento musical que dio origen a la salsa en los años 70 en Nueva York. Tuvo una formación musical de primera, comenzando por su padre, director de orquesta, y concluyendo con estudios de percusión en Juilliard. Desde joven tocó en orquestas de música cubana y formó varias, pero el momento decisivo en su vida le llegó en 1963, cuando el abogado Jerry Masucci fundó el sello discográfico Fania. Lo que siguió cambiaría el rumbo de la música latina para siempre. Con la mega orquesta Fania All Stars, Pacheco formaría una constelación de estrellas que incluía a Celia Cruz, Rubén Blades, Héctor Lavoe, Ray Barretto, Cheo Feliciano y La Lupe, entre muchos otros. En 1974, Pacheco llevó a la orquesta Zaire para dirigir uno de los conciertos más electrizantes de la historia de la salsa, capturado en el documental Living Africa. Larry King, anfitrión del programa de entrevistas, 87 años. Nació el 19 de noviembre de 1933 y falleció el 23 de enero de 2021. Luego de una carrera de 63 años exitosa a pesar de su lucha de 33 años contra enfermedades del corazón, cáncer, diabetes y finalmente COVID-19, el legendario y jovial periodista falleció en Los Ángeles, California. En sus programas de radio, sus crónicas en USA Today y su programa de larga duración en CNN, Larry King entrevistó a celebridades y se convirtió en una al charlar con presidentes desde Nixon hasta Donald Trump y artistas desde Sinatra hasta Lady Gaga. En el 2013 le preguntaron cuál era el secreto de su incansable éxito, a lo que contestó: "Tengo 80 años y no tengo idea de qué quiero ser cuando crezca". Murió el expresidente de Argentina, Carlos Menem. Carlos Menem, quien fuera presidente de Argentina durante gran parte de la década de 1990, murió el domingo 14 de febrero a los 90 años. Menem había estado internado desde hacía 2 meses en el sanatorio Los Arcos en Buenos Aires por una infección urinaria. Anteriormente, el expresidente argentino, que dirigió el destino de su país entre 1989 y 1999, también había pasado un par de semanas en el Instituto del Diagnóstico y Tratamiento por una neumonía bilateral. El pasado 13 de junio del 2020, un equipo médico le diagnosticó una neumonía severa, que en las últimas semanas había empeorado debido a la diabetes que también padecía. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, decretó 3 días de duelo nacional y expresó su profundo pesar por el fallecimiento de Menem. Carmen Salinas, inolvidable actriz mexicana. Carmen Salinas fue una actriz imitadora, comediante, política y empresaria teatral mexicana. Hizo su debut televisivo en 1964, participando en la telenovela La Vecindad. Realizó su primera película en 1970 con un papel en la cinta La vida inútil de Pito Pérez. La actriz mexicana falleció después de varias semanas hospitalizada por un derrame cerebral el día jueves 9 de diciembre del 2021 por la noche. Con un profundo dolor, hacemos de su conocimiento que la actriz Carmen Salinas ha fallecido el día 9 de diciembre, informaron sus familiares en un comunicado que compartieron a través de las redes sociales. Vicente Fernández, el rey de las rancheras mexicanas. Vicente Fernández, ícono de la música en México, falleció el 12 de diciembre a los 81 años en un hospital en la ciudad occidental mexicana de Guadalajara, según una publicación en su cuenta oficial de Instagram. De acuerdo al comunicado, Fernández había fallecido a las 6 de la mañana con 15 minutos. La estrella de la ranchera estuvo hospitalizado desde agosto tras una caída que lo obligó a someterse a una cirugía cervical. Posteriormente, su condición empeoró al ser diagnosticado con neumonía, según se informó en su cuenta. Conocido localmente como el Rey Fernández, grabó más de 300 canciones, vendió más de 65 millones de álbumes en todo el mundo, ganó 3 Grammys y 8 Latin Grammys. Fue mejor conocido por sus canciones Volver, Volver, Por tu maldito amor, El Rey, La ley del monte y Mujeres divinas, entre otras. Personajes ecuatorianos que fallecieron en el 2021.
Efraín Ruales, actor y conductor. El actor, modelo, músico y presentador de televisión Efraín Ruales Ríos fue asesinado el 27 de enero de 2021 a los 36 años en su automóvil al salir de un gimnasio de Guayaquil. Ruales nació el 31 de agosto de 1984 en Guayaquil, provincia del Guayas, hijo de Antonio Ruales y Narcisa Ríos. Fue el tercero de 4 hermanos. Realizó estudios secundarios en el Colegio Salesiano Cristóbal Colón, donde fue también parte de la selección sub-12 de fútbol junto al futbolista Cristian Novoa. Estudió ingeniería comercial en la Universidad del Pacífico. Transcurrido casi un año de su asesinato, los móviles del crimen no han sido completamente esclarecidos y la Fiscalía trabaja aún para esclarecer y establecer responsabilidades de la muerte del querido presentador. María Elsa Viteri, ex ministra de Economía y catedrática. La economista guayaquileña María Elsa Viteri, quien ocupó cargos públicos en los gobiernos de Rafael Correa Delgado y Lenín Moreno Garcés, falleció en la madrugada del día jueves 18 de noviembre. Viteri tenía 56 años y estaba batallando contra el cáncer. Su deceso fue confirmado desde su cuenta de Twitter. Mujer guerrera, mujer de Dios, luchó hasta el último minuto. María Elsa Viteri hoy nos deja un gran pesar. ¡Qué dolor tan profundo! Descansa en paz, se indicó en un tuit publicado desde la cuenta de la fallecida exfuncionaria. José Modesto Apolo Terán, jurista y experto en temas navieros. El ex secretario general de la administración José Modesto Apolo murió en Guayaquil la noche del 5 de diciembre. Experto en temas portuarios, fue un prestigioso abogado, fundador del estudio Apolo Abogados. El ex funcionario, que desempeñó varios cargos desde la década de 1980, murió en su domicilio en San Borondón, provincia del Guayas, en un accidente doméstico. Apolo era conocido por ser un experto en temas portuarios, llegando a desempeñarse como presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo, la Asociación Ecuatoriana de Derecho Marítimo y de la Cámara de Comercio Internacional de París, en su capítulo Ecuador. También fue profesor en estos temas en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Y 99 presentó las 99 mejores noticias del año. En un resumen, hemos rememorado los eventos más importantes en este 2021. Hemos llegado a ustedes gracias al auspicio de Telconet Latam, 26 años evolucionando contigo. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti. CNT, conexiones para siempre. Interagua, siempre contigo. Alcaldía de Guayaquil. Atún Isabel, come sano, come bien.